En la sección anterior, instalamos, configuramos y probamos por completo un servidor Ubuntu con nuestro stack de Apache, MySQL y PHP. Iniciamos con la instalación de Ubuntu, luego instalamos PHP MySQL Apache como parte de la instalación del sistema operativo y luego adicionamos algunas herramientas como Webmin y ProFTPD. Al final tenemos un servidor completo para nuestros desarrollos web, aplicaciones o pruebas que estemos realizando. Pero una de las tareas más comunes que requieren los servidores web es poderlo ver desde Internet. En algunas ocasiones requerimos mostrar nuestro trabajo a terceras personas que se encuentran fuera de nuestra red. Por lo tanto, en esta sección aprenderemos a publicar nuestro servidor web para que aparezca en Internet. Para hacerlo utilizaremos un servicio llamado NoIP. NoIP permite que nuestra máquina privada hasta el momento, nuestro servidor de LAN de Ubuntu, pueda ser vista desde Internet. Para ello entonces ingresaremos a la página de NoIP, la cual es www.noip.com. Al ingresar a ella haremos clic en la opción que nos dice registrarnos ahora, Sign Up Now. Hacemos clic y él nos llevará a un formulario de registro. Debemos aclarar que NoIP tiene un servicio de pago y uno gratuito. En la versión gratuita podemos registrar hasta 3 equipos de cómputo para que puedan ser vistos de Internet. Registraremos entonces una cuenta gratuita. Lo primero que nos pedirá es un nombre de usuario. Crearemos entonces nuestro nombre de usuario, luego continuaremos con nuestra contraseña, nos pedirá que confirmemos el password, una cuenta de correo asociado a nuestro usuario y luego nos pedirá el nombre del host que deseamos crear. Este nombre puede ser cualquiera que nosotros deseemos y le pondré al final un dominio no-ip.biz o alguno de los dominios gratuitos que podamos elegir. Comenzaremos entonces a hacer el proceso de registro. Al terminar los campos que él nos solicita, como son el nombre de usuario, nuestra contraseña, el correo electrónico y haber elegido un nombre de dominio en este momento, aunque lo podemos crear posteriormente, al final aparece el botón que nos dice registrarnos ahora. Haremos clic en él. Si el proceso de registro fue exitoso, nos indicará entonces que debe confirmar nuestro correo electrónico. En él encontraremos un vínculo simplemente donde haremos clic para determinar que somos los propietarios de esta cuenta en NoIP. Abriremos entonces nuestro correo electrónico para confirmarlo. Al ingresar entonces nuestra bandeja de entrada, en nuestro correo electrónico encontraremos un correo de NoIP que nos indica que debemos activarlo. Haremos clic sobre él y aparecerá un vínculo en el cual debemos hacer clic para activar nuestra cuenta de NoIP. Hacemos clic y él abrirá otra ventana donde nos confirmará que nuestra cuenta ha sido activada. Luego nos indica que ya casi hemos terminado el proceso. Nos indica que ya creamos nuestra cuenta, la activamos y creamos un nombre de host o un nombre de la máquina en Internet. Luego nos indica que debemos descargar el cliente, verificar los parámetros del nombre del host y abrir los puertos en nuestro enrutador de Internet. Para esto entonces continuaremos con la descarga del cliente. Recuerden que estamos publicando nuestro servidor Ubuntu, por lo tanto la descarga la haremos a través de la línea de comandos en el shell de Linux. La opción que aparece acá nos permite descargar el cliente para Windows, pero nosotros requerimos un cliente para Linux, así que iremos a nuestra consola, a nuestro servidor para proceder con la descarga. Estando entonces en el shell de Linux, en el de Ubuntu donde se encuentra instalado nuestro servidor LAMP de Apache MySQL y PHP, ejecutaremos el siguiente comando: cd/usr/local/src. En esta ruta realizaremos la descarga de nuestro instalador del cliente de NoIP. Lo hacemos en esta ruta debido a que aquí es donde se encuentra el código fuente. El instalador de NoIP requiere ser compilado, así que descargaremos el código fuente. Oprimimos Enter al final y nos posicionamos en la ruta usr local src. Luego ejecutaremos el siguiente comando: sudo wget http://noip.com/client/linux noip-duc-linux.targz, el cual, como vimos en videos anteriores, descargará el paquete noip-duc-linux.targz y lo colocará en la carpeta en la cual estamos ubicados.
Adicionalmente, debemos utilizar el comando sudo porque modificaremos archivos del sistema. Recuerden que al ejecutar el comando sudo también nos solicita la contraseña. Oprimimos entonces Enter. Ingresamos la contraseña, son los números del 1 al 8 y oprimimos Enter. Él comenzará entonces el proceso de descarga. Al final nos indica que el archivo ha sido guardado en esta carpeta. Para comprobar que se encuentra allí, ejecutaremos el comando ls-al y oprimimos Enter. Encontramos entonces al final que nos indica que noip-duc-linux.targz está en esta carpeta. Recuerden que este es el instalador del cliente de NoIP para publicar nuestro servidor. Ahora procederemos a desempaquetar este archivo con el siguiente comando: sudo tar xf y el nombre del archivo del paquete de instalación. Esto con el fin de crear la estructura de directorios que requiere nuestro paquete de instalación. El comando tar se encargará de descomprimir este paquete y lo dejará en esta ruta. Oprimimos Enter y él nos lleva nuevamente a la línea del bash. Miremos que encontramos dentro de este directorio ahora que lo hemos desempaquetado. Ejecutaremos el comando ls-al y encontramos que nos ha creado un directorio llamado noip 2.1.9-1. Ingresaremos a él. Para ello lo haremos con el comando cd noip-2.1.9-1 y oprimimos Enter. Al ingresar a esta carpeta ejecutaremos la instalación de nuestro cliente de NoIP. Para ello ejecutaremos el siguiente comando: sudo make install. Lo que hace este comando make básicamente es compilar o crear el software a partir de las fuentes que descargamos, el cual era el archivo targz, y luego instalará el paquete que se crea esta compilación y oprimimos Enter. Recuerden que siempre que utilizamos el comando sudo, que permite elevar los privilegios de un usuario no administrador, nos solicitará la contraseña. Ingresaremos entonces los números del 1 al 8 y oprimimos Enter nuevamente. Y él procederá entonces a la configuración e instalación del paquete o cliente de NoIP. Al final, cuando la configuración ha terminado, nos solicitará el correo con el cual nos registramos en noip.com. Lo ingresaremos entonces y oprimimos Enter. Luego nos solicita la contraseña para este usuario que está registrado en NoIP y oprimimos Enter. Luego nos indica que el único host que tenemos habilitado en este momento dentro de esta cuenta es webformarme.noip.biz y será usado. Luego nos indica que elijamos el intervalo de actualización del cliente de NoIP con los servidores de NoIP para mantener nuestra dirección IP actualizada. Debemos dejarlo en 30, lo cual es recomendado por NoIP. Al finalizar nos dice si deseamos ejecutar alguna otra aplicación después de haberse conectado a los servidores de NoIP y haberse actualizado correctamente. Le diremos que no. Y nos indica entonces que ya ha creado una nueva configuración o un nuevo archivo de configuración, el cual se encuentra en la carpeta usr local etc no-ip2conf y ya lo ha creado. Después de haber instalado y configurado correctamente nuestro cliente de NoIP dentro de nuestro servidor de Ubuntu, debemos ejecutarlo. Para ello iremos entonces a la carpeta bin. Escribiremos cd espacio /bin, que es donde se encuentran los ejecutables o binarios de los paquetes instalados. Oprimimos Enter y aquí ejecutaremos el comando sudo noip2, el cual lo que hará es ejecutar el cliente de actualización y sincronización con los servidores DNS de NoIP y nos permitirá publicar nuestra máquina en internet. Y oprimimos Enter. Al final él nos lleva nuevamente a la línea del bash en la misma carpeta. Como no ha salido ningún error, esto indica que nuestro cliente de NoIP ya está funcionando y se está actualizando con los servidores de NoIP.